Bueno, muchas gracias a todos. También les damos la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo por ahí también. Así que bueno, esperamos que disfruten de este primer encuentro, de esta clase inaugural del Diplomado Internacional en Oratoria e Imagen Personal. Ya está con nosotros Marisol Biagui, quien es la tutora y profesora del diplomado. Así que bueno, los dejo con ella. Ante cualquier inconveniente estoy acá conectado a través del chat para lo que necesiten. Adelante, Marisol. Muchas gracias, Hernán. Muy buenas tardes a todos, a todas. Una alegría siempre compartir estos espacios pluriculturales, donde la idea es poder enriquecernos con todas las inquietudes y todas las herramientas que tenemos para compartir. Antes de compartir pantalla, les cuento un poco cómo es la dinámica. La idea es que sea súper participativo. Buenas tardes a todos los que están saludando y se van sumando. Entonces yo voy a ir planteando, a medida que planteo cada slide o cada filmina, hay preguntas y ese es el momento donde están habilitados para participar. Una consigna interesante para tener en cuenta es el sistema de la manito como para poner un orden o que no se superpongan las personas que quieran compartir. Mientras estoy exponiendo, lo ideal es mantener los micrófonos silenciados y bueno, toda vez que quieran participar, obviamente lo desbloquean. Así que bueno, si están de acuerdo y ya estamos en condiciones, voy a compartir pantalla para dar inicio a esta clase inaugural del Diplomado en Oratoria e Imagen Personal. Vamos a partir aquí. Bueno, técnicamente todos deberían ver ok la presentación. Alguien que tenga la gentileza de con un dedito o habilitar el micrófono y decirme si ven todo correcto. Ah, maravilloso, ahí está, perfecto, gracias Hernán. Bueno, y así arrancamos una edición más y primera pregunta disparadora en este contexto de analizar todo lo que implica hablar en público y esta primera pregunta, a ver quién quiere responder en función de su experiencia personal y también los que los ha traído hasta acá. ¿Es posible disfrutar mientras se habla en público? ¿Se abre algún micrófono? ¿Alguien que se anime a expresar su opinión? Si lo ha experimentado o aspira, ¿será posible poder disfrutar de todas estas instancias en las que nos conectamos para hablar con varias personas por ahí conocidas que generan una presión o desconocidas? A ver, Sarita, que levantó la mano. Hola, gracias. ¿Cómo ¿Cómo están va? todos? Voy a ver si puedo poner mi video, no sé ¿Me ves? Súper bien. si me veo. Bueno, yo no me veo, pero qué bueno que me ven. Espero que no esté muy desastroso mi parte de atrás porque estaba intentando poner el background, así que no Sí, sé. se ve un ambiente Lindo, precioso. lindo, Sí. qué lindo. Sí. Bueno, Marisol, vea, no sé ni cómo expresarle lo feliz que me siento de poder acompañarlos y poder estar acá. Muy feliz, yo les hablo desde Costa Rica. Pura vida. Pura vida, definitivamente, se nota que sí, ya estuviste por acá, como lo mencionaban ahí en tu perfil. Y definitivamente, pues, me cautivó el contenido, me cautivó, pues, todo lo que he leído tuyo. Soy una persona que para mí casi que de la mitad de mi vida fue para atrás, siempre una persona que no se expresaba mucho por varios temas de infancia o bullying y cosas así, pero ya cuando te entras en lo que realmente quieres sacar de ti, de tus sentimientos, de tu atención hacia el mundo, hacia todo lo que te rodea, hacia ayudar a otros. En mi caso, pues me gusta entrenar a las personas, me gusta el tema social, me gusta la ayuda, entonces pues definitivamente ya liberé ese freeze que tenía por tantos años y me pareció excelente la oportunidad de poder hacerlo de la manera más apropiada, más pulcra, más linda, ¿cierto? Porque siempre me ha gustado mucho hablar. De hecho, por eso levanté la mano inmediato. Bueno, Sarita, qué lindo, bienvenida.
Gracias, Marisol. que hayas compartido esa parte de tu historia, que evidentemente muchos nos podemos sentir identificados y vemos que se puede evolucionar y efectivamente se puede disfrutar. La idea es irlos acompañando, encuentro tras encuentro. Ustedes tienen que hacer presentaciones frente a sus compañeros, eso genera una adrenalina muy enriquecedora. A veces trabajan de manera individual, a veces grupal, y realmente el enriquecimiento es mucho. Por eso hay que animarse a participar, a hablar, y algo que no nos debería pasar es ir por la vida pensando que por qué justo mis ideas no van a ser buenas ideas, ¿no? Entonces, acá también proveemos herramientas para que se pueda hacer toda exposición en público de manera profesional, tanto presencial como virtual, y adquirir ciertas herramientas que nos puedan dar seguridad, que sepamos tanto el respaldo visual, como si estamos presencial, nuestra postura, cuando estamos en virtual, qué aspectos hay que tener en cuenta, y por supuesto el tema de la imagen, interpretado como lo que no suma resta, que debe, así como, bueno, Sarita tuvo presente esto de poner este apoyo visual para que se vea un ambiente, qué aspectos van a sumar a nuestra presentación y cuáles pueden hacer ruido y por lo tanto es preferible no utilizar. Un poco de eso va, sobre todo en el arranque de nuestros encuentros. Así que bueno, le agradecemos a Sarita su intervención, y Evelyn había levantado la mano, no sé si está por ahí, si perdió la conexión. Bueno, de alguna manera queda la invitación hecha para que vayan participando en la medida que vamos avanzando. Entonces, bueno, un poco la respuesta a esta pregunta tiene que ver con que sí es posible disfrutar mientras hablamos en público. A veces ese público es una persona, pero una persona que nos genera cierta incomodidad o inseguridad. Trabajamos para eso, puede ser reunión de equipo, puede ser una presentación de ventas, puede ser una clase, dar un examen, presentar una tesis en una maestría, o simplemente esto de ir presentando mi emprendimiento en distintos espacios, cómo ir adaptándome a distintos públicos, adaptar el vocabulario, cómo calcular los tiempos que son productivos, y empezar a eliminar todo ese tiempo que por ahí hablamos y juega en contra de nuestra exposición. Entonces vamos a ver cómo regular también los tiempos de exposición según el objetivo, según los públicos, según nuestra necesidad. La variable tiempo realmente es algo de lo más desafiante, ¿no? Vamos a trabajar todos los ejercicios con un tiempo definido. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Al principio la gran dificultad suele ser ajustarse a ese tiempo, pero una vez que incorporan el training, pueden ver lo productivo de tener en cuenta siempre la variable tiempo. Pregunta abierta para todos ustedes que están conectados. ¿Cuáles serán los principales miedos? ¿Cuál es el miedo de hablar en público? ¿Miedo a qué? Si es que hay algún miedo dando vuelta. Veo que está conectado Nelson, Laura Bustamante, Lilian, que me aparece en la pantalla, Luis Fernando, Jessie. A ver, ¿cuál puede llegar a ser ese miedo? ¿Quién se anima? A mí me daría terror, aunque ya, bueno, anda pasando aquí un vehículo, vivo muy cerca de la carretera. No sé si escucharon esa moto terrible. Tranquila, ya pasó, ya pasó. Mira, algo que yo siempre he anhelado y que me tocó hacerlo una vez hace como unos 18 años atrás, porque tengo ya 30 años de carrera laboral, ha sido cuando trabajaba para Microsoft de Centroamérica y me tocó ir de gira y tenía que ir a Nicaragua. En ese tiempo la ley antipiratería por el tema de licenciamiento estaba recién en pañales en el año 2000. Y recuerdo que cuando tuve una audiencia, ¿verdad? Porque pues viene y me dice mi jefe que yo tengo que acompañarla
a Nicaragua, a este Hotel Intercontinental, a hacer una charla, pero resulta que la charla eran 200 personas. Yo no sabía que eran 200 personas, ¿ok? Ni tampoco llevaba preparado un speech y qué más, ¿verdad? Aparte de eso, tampoco sí sabíamos pues que estaba el tema de que la ley de antipiratería estaba apenas adentrándose en Nicaragua, al igual que en Costa Rica en ese tiempo, lo que era el licenciamiento de las empresas en productos Microsoft. Y bueno, pues yo no tenía, yo iba muy joven, en realidad muy niña, no sabía lo que me iba a enfrentar. Cuando me vienen y me presentan para hablar frente a aquella multitud, eran entre clientes y distribuidores. Y bueno, aquello fue como que el corazón, como que entre que se detuvo y entre que estalló, puff, ¿cierto? Porque donde había aquel montón de gente. Pero ¿cuál era el Entonces, miedo? ¿Miedo el, a no, olvidarme? ni sabía qué iba a decir porque, o sea, desde el punto de vista que no tenía un speech estructurado, yo sí Bien. sabía la intención de comunicar, mire, estamos acá para ayudarles, qué dudas tienes sobre la ley, qué dudas tienes respecto a ponerte al día en tus licenciamientos, pero el público que tenía era un público, si se quiere decir la palabra, no encuentro otra, era un poco hostil el público que tenía, porque recuerdo que dos o tres de estos clientes y distribuidores levantan la mano y dicen, mira, tú no vas a venir a decirnos qué vamos a hacer con las licencias en nuestras empresas, porque era un tema tan nuevo que todavía Claro. no lo habían madurado. Entonces, ahí fue como donde yo me quedé un poco en freeze y mi jefa en ese tiempo me acompañó, ¿cierto? Pero fue mi primera vez en algo que no tenía como tan preparada como dar una respuesta y finalmente pues al final lo que uno busca es esta credibilidad, esa certeza, esa Sí. Bueno, y seguridad. dijiste, perdón, y dijiste varias cosas claves, como por ejemplo no tener preparado el speech, por ahí no tener un conocimiento del público, la hostilidad que podíamos llegar a encontrar, el aporte cuando es un tema novedoso, cómo tenemos que estar preparados para instruir mejor. Laura Bustamante había levantado la mano también, a ver si le escuchamos. Hola, buenas tardes a todos, Buenas tardes, también de Costa bienvenida. Rica. Gracias. No, aquí ponía en ¡Ay, el qué chat bueno! que podemos tener miedos, pero son miedos irracionales, porque realmente, por ejemplo, ¿a qué? A fallar. Pero tenemos miedo a fallar sin siquiera haber participado de la sesión, ¿verdad? Entonces es irracional completamente. O miedo a no saber la respuesta, que me vayan a preguntar algo y yo no tenga la información. ¿Qué se hace en un caso donde nos preguntan algo? A ver qué opina el El resto. tema, qué sé yo, ¿verdad? Todos esos Perfecto. miedos que nos pueden de pronto bloquear en ese momento. Bien, Laura, gracias. Entonces me tomo Bueno, si nos de lo que... preguntan, ajá, Sí, te escuchamos. Sí, sí. no, pensé que me estabas preguntando. Si nos preguntan algo y no tenemos la respuesta, bueno, no pasa nada, lo averiguamos. Lo que pasa es que en el momento como tal, la euforia hace que te puedas bloquear, ¿verdad? Y eso Bien, pero genera pues miedo. viene muy bien tu ejemplo, Laura, y gracias, porque es muy válido saber que ante preguntas cuya respuesta desconocemos, asumir que no, nuestra ignorancia en ese punto, y comprometernos a conseguir la información, a conseguir la respuesta, a darle, digamos, cabida a alguien que está ahí también, parte del auditorio, si tiene respuesta para eso. Y eso ayuda mucho a descomprimir parte de esos miedos, porque obviamente no podemos saberlo todo sobre un mismo tema, pero sí, bueno, ¿qué nos da la plataforma de seguridad? Nosotros vamos a ver a lo largo de los encuentros que hay una estructura, como, no sé, cuando nos han contado cualquier cuento, cualquier speech, sea el que sea, el formato que sea, clase, speech de venta, algún tipo de exposición para motivar, o lo que fuere, hay una introducción, hay un desarrollo y un cierre, y cada una de esas partes tiene características particulares. Vamos a ver cómo nosotros tenemos recursos y herramientas para sorprender con la introducción y captar la atención. Después el desarrollo es siempre la transmisión de la información en sí de manera ordenada, cronológica, clara, fácil, entendible, por eso ahí trabajamos mucho en la parte de presentación visual, para no confundir, para que sea fácil de percibir el mensaje que queremos transmitir, para no contaminar
con mucho texto, que las imágenes sean de calidad. Ahí vemos plataformas que hoy por hoy son muy funcionales y que nos podemos adaptar rápidamente, estética, color, darle un toque ayornado, que lo visual ayuda y mucho, ya vamos a ver en qué porcentaje, pero siempre con esa seguridad de que si hemos hecho esta tarea de estructurar cómo voy a comenzar en función del público al que le voy a hablar, cómo voy a finalizar, cómo voy a invitar a la acción, cómo voy a hacer una conclusión que de alguna manera sea lo que se lleven los oyentes, seguramente gran parte de la tarea la tenemos cumplida. El problema está cuando no lo estructuramos, cuando no lo preparamos y cuando interpretamos que vamos a improvisar, donde nosotros vamos a ver aquí que improvisar es hablar de lo que sé, pero de manera ordenada. Quiere decir que ya vemos dos variables que nos van a ayudar y mucho. Definir el tiempo lógico, a veces nos dicen, tienes 5 minutos para hablar y ese es nuestro tiempo, o definimos cuánto tiempo le vamos a dedicar a esa presentación en función de dónde transcurra la reunión o el formato que tenga mi speech. Pero siempre, y ya vemos que hay una introducción de desarrollo y un cierre. Cuando esos dos elementos los tenemos dominados, también los miedos se aplacan, porque ya sabemos, hemos hecho ese trabajo de investigación, de saber características del público, por ejemplo, público hostil, bueno, cuál pueden llegar a ser las objeciones, cómo nos vamos a presentar. Entonces, un poco tomando las respuestas de ustedes, bueno, hay miedos que son producto de nuestra maquinación, pero que tranquilamente se pueden minimizar en la medida que hagamos ese trabajo previo, ¿sí? ¿Alguna situación incómoda que alguno tenga para compartir esta vez que, no sé, un examen, una entrevista laboral, alguna situación donde no tenían previsto, participaron, no sé, ahí está Alejandra Díaz, que levantó la mano? A ver, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un gusto. Bienvenida. Gracias. Pues abonando o quizás relacionado a la pregunta anterior, puede ser como un tanto incómodo y no sé si un temor o si no más bien un deseo de evitar que al momento de dar tus presentaciones de indicadores en el trabajo a alta dirección, pues las agendas apretadas o los retos de la virtualidad y prioridades, ¿verdad? Que salimos de una reunión para entrar a otra, ya no existe aquella oportunidad de decir, dame 5 minutos en lo que me desplazo a la otra sala de la oficina, ¿verdad? Entonces, como quizás como esa situación incómoda en la que a lo mejor el talento joven tiene como ese reto de que lo tomen en serio estas personas que ya llegaron a posiciones bien altas dentro de la empresa y puedan como no considerarte o tomarte con tanta seriedad como lo harían con una persona que tiene más trayectoria. O sea, como esa es una de los retos que siento que personas jóvenes tenemos. Bien, Alejandra, muy atinado tu comentario, y en función de eso es que ponemos mucho énfasis en cómo armar presentaciones en tiempo corto, de una manera clara, simple, concisa, y con todo una estética que esté ajustada a la empresa, al proyecto, pero que esa presentación visual o ese speech que tuvimos que entrenar, cómo entrenarlo, cómo parecer creíbles, confiables, en función de definir la estrategia, tanto para lo oral como para lo visual. Entonces hay ese complemento de lo que decimos con las imágenes que mostramos, pueden ayudar y mucho a imponer como ese respeto que, si hay claridad en la transmisión del mensaje, es muy probable que retengamos la atención. Por eso trabajamos bajo un concepto, una metodología de simplificar. Resumido en esto, menos es más, pero está vinculado a estudios científicos que hablan de la fluencia cognitiva. ¿Esto qué significa? Que cuando yo presento los mensajes de manera simple, se retienen.
Cuando los presento de manera compleja, las personas tienden a tomar distancia, se cierran, se bloquean y por lo tanto no captan el mensaje. Vamos a ir contra todos esos hábitos, por ahí malos hábitos que se suele hacer cuando de manera rápida armamos las presentaciones o compartir una pantalla de Excel donde está lleno de números o tenemos indicadores y presentamos de manera fría sin procesar la información, donde el que está viendo de alguna manera se marea ante tanto gráfico que me abruma con datos, cuando yo en realidad quiero presentar 2 o 3 conclusiones o hacer foco en ciertas tendencias o la evolución de ciertos números. Entonces, vamos a ver la manera de hacer esa presentación con gráfico de una manera ágil de leer, pero a la vez cómo transmitir el mensaje para que quien está escuchando, quien tiene que tomar decisiones a partir de nuestra exposición, no se maree y bloquee, sino que rápidamente pueda captar por dónde va. Más en tiempos donde lo virtual tiene toda una serie de estímulos, donde son nuestros enemigos, porque captan la atención rápidamente. Entonces, tiempos acotados, la simplificación de la simplificación en el mensaje que queremos mandar, y para eso hay como esa metodología de la preparación previa. Una vez que ya al segundo o tercer ejercicio lo aplican, ¿no? a lo largo de los encuentros que tenemos que preparar para exponer frente a los compañeros, realmente en general la experiencia es que transmiten, lo apliqué en el trabajo, me resultó súper bien, no podía creer que me llevó un tiempo la preparación, pero los resultados después fueron muy positivos. Entonces, bueno, esto de generar credibilidad a través de nuestra exposición es muy fácil una vez que nos proponemos practicar. Por eso decimos que la oratoria es esta estrategia que consiste en decir lo correcto en el tiempo adecuado. Cuando decimos lo correcto, nos referimos no solo a lo que decimos, con un vocabulario ampliado, está comprobado que para un mensaje llegue en una misma conversación, en una misma reunión, lo que queremos transmitir hay que decirlo entre 3 y 4 veces de manera diferente. Por eso nosotros apelamos a lo digo, lo repito con un ejemplo, cuento una historia que sintetice el espíritu de lo que quiero transmitir, una anécdota personal, algo que pasó en la empresa y marcó un hito, y por eso a partir de ahí queremos proponerles ahora a todo el equipo que vayamos por más. Pero como siempre anclar en todo lo que tiene que ver esto del storytelling, cómo conectamos a través de la emoción, vamos a ver recursos para que nos abran la puerta para ir a jugar, decimos, ¿no? Como que las personas no estén así pensando, ¿por qué estoy perdiendo mi precioso tiempo en esto, cuando tengo tantas cosas para hacer en mi agenda? Wow, un efecto sorpresa, cómo arrancar con un número, con una estadística, con algo novedoso, con algo de la coyuntura. Entonces empezamos a trabajar de una manera creativa, y una vez que ustedes van tomando las herramientas que más se adaptan a la personalidad, al tipo de trabajo, empiezan a ver cómo todos los miedos se aplacan, los resultados se ven, captan la atención, ganan en seguridad. Decimos lo correcto porque tiene que estar adaptado a cada público. O sea, puedo tener el mismo speech, pero va a ser en cada reunión algún ajuste diferente. Y si hago presentaciones visuales, igual. Y el tiempo, como hemos dicho, nos rige, ¿no? Nosotros no podemos darnos el lujo de que la gente que está escuchándonos muy interesada de repente ya desconecte. Entonces, ¿qué implica lo correcto? El cómo lo decimos. Y ahí es cuando trabajamos la parte de tonos, intensidad, buena pronunciación, que se escuche claramente lo que decimos, hacemos ejercicios, ustedes van a tener a través de la plataforma muchos más para hacer, videos complementarios para, ¿no? con oradores que de alguna manera van mostrando modelos. La velocidad que utilizamos para hablar, el volumen, si no es el adecuado, o si es monótono, el oído entra en, me gusta decirle el modo electroencefalograma plano, ¿no? En la medida que es todo muy monótono, aunque esté interesante lo que decimos, el oído, el sistema nervioso, se acostumbra y hace que desconecte. Y entonces nosotros, para algunos el desafío es hablar más lento, más pausado, para otros es
jugar con los tonos, y para otros será encontrar ese recurso, cómo contar una historia que no le resulta tan fácil, para lograr esto de captar todo el tiempo la atención. Entonces, si nosotros mantenemos dinamismo, buena pronunciación y un golpe de efecto, podemos lograr buenos resultados. ¿Qué es lo que suele pasar en general? Que vamos derecho al grano. Bueno, esto es lo que tengo que presentar, esta es la información, pum, pum, pum. Lo plasmo, y muchas veces, como decía recién, infodura, sin procesar, y finalmente lo que se genera es, o porque está complejo, o porque está monótono, una desconexión por más que las personas quieran. Por lo tanto, bueno, eso es parte de la metodología que utilizamos. ¿Qué aspectos empezamos a analizar en nosotros mismos para hacer un autodiagnóstico? Trabajamos con una grilla de autoevaluación, donde como ejercicio tras ejercicio quedan grabados y se suben a la plataforma después de cada encuentro. Ustedes tienen la posibilidad, con esa grilla de autoevaluación, ejercicio a la vista, ahí hay gran parte de la riqueza de la evolución, el trabajo que cada uno haga de manera personal, cómo tener ese coraje de verse, que es lo que la mayoría no quiere hacer una vez que hizo el ejercicio y está grabado. Bueno, es un proceso doloroso, pero que verdaderamente nutre. Y con la grilla, más allá de que siempre van a tener no solo mi feedback, sino el de los compañeros, puntos, aspectos a tener en cuenta. Entonces ustedes van diciendo, bueno, cómo va mi volumen, cómo estuve con la postura, cómo fue mi expresión. Ya te doy la palabra, Sarita, y entonces, de esta manera, van teniendo como una evolución, ven cómo me fue en el primer ejercicio, en qué aspecto tengo que mejorar, le presto atención, si es la parte gestual, si es la parte postural, si es la parte del vocabulario, si es la parte de la pronunciación. En el segundo ejercicio vemos si cómo vamos con esos puntos los más débiles, y así hasta que lleguemos al último encuentro, donde fruto de toda la preparación del diplomado, cada uno hace una presentación de entre 3 y 5 minutos, donde integra todo, una presentación con respaldo visual, donde hablan, se expresan y han sintetizado ese tema que hayan elegido para hablar. Eso se los adelanto porque muchas veces tienen un tema de la empresa que presentar recurrentemente, entonces aprovechan para desarrollar ese tema, otras veces hay algún tema, se están formando, preparando, y eligen un tema, otras veces tema libre. Después de cada encuentro, en plataforma subimos libros digitales que tienen que ver con la oratoria, la comunicación no verbal, la parte de imagen, y a veces, bueno, encuentran inspiración para desarrollar esa última presentación final a través de los contenidos de estos libros digitales. Sarita, te escuchamos. Gracias, Marisol. Solo una pregunta sobre la palabra que dijiste, grilla, ¿qué significa eso? Es como una encuesta, ahí ya se los muestro, donde van apareciendo distintos ítems, como por ejemplo, con una evaluación del 1 al 5, entonces, en todos los aspectos que vamos a ver acá. Ok, gracias. Bueno, no, a ti ya la van a tener disponible, pero es simplemente esto, como una planilla de evaluación donde aparecen los ítems, y ustedes ponen del 1 al 5, bueno, cuánto, por ejemplo, en mi volumen, cuánto en mi expresión facial, cuánto en el manejo de la mirada. Vemos los distintos formatos, cómo tiene que ser la mirada cuando estamos conectados de manera virtual, y también cuando tengan desafíos a nivel presencial. Entonces, bueno, fruto de todo lo que vamos observando, ustedes después se ponen este puntaje. La idea es que si yo, por ejemplo, un punto débil es mi volumen, donde tiendo a hablar despacio, porque bueno, soy así, esa es mi personalidad, bueno, me doy cuenta cuando hago un ejercicio que yo mantengo ese volumen para hablar en público, y veo que eso genera una dificultad. Supongamos que en el primer ejercicio detecto esta debilidad, mi autoevaluación va a ser 1. ¿Cuál es mi desafío? Que en el próximo ejercicio que tenga que hacer a nivel grupal, por lo menos subir a un 2, hacer un esfuerzo para que el volumen sea
algo más fácil de llevar. Otro puede ser con el tono, o eso de hablar muy rápido o hablar excesivamente lento, lo vamos monitoreando en la medida que van participando. Entonces ustedes ya tienen un indicador de cuáles son de los puntos principales, aquello en lo que tienen que trabajar con más énfasis a lo largo de cada encuentro. De un encuentro para el otro, siempre hay una tarea para hacer, fácil, pero bueno, una tarea, cosa que cuando arrancamos cada encuentro exponen, y de esa manera vamos viendo el progreso, ¿sí? Entonces es participativo, el ejercicio de cada uno nutre al resto, y también hacemos trabajos grupales. De una manera sintética es, el mensaje, ¿cómo logro elaborarlo con esta estructura que decíamos? Entonces, soy una persona que me explayo demasiado, soy una persona a la que no le gusta hablar demasiado, por lo tanto, persona de pocas palabras, y el resto siempre se queda esperando como un poco más. Bueno, ahí voy a tener que vencer esa creencia de que con pocas palabras está clarísimo, entonces no es necesario explayarnos. Bueno, tenemos que buscar el punto de equilibrio. Ni demasiado que aturda y confunda, ni tan escueto que no alcance a mostrar el mensaje que queremos transmitir. Estoy segura que entre ustedes hay personas que se sienten identificadas con una y otra personalidad, ¿no? El de pocas palabras, y el de que el desafío es justamente acotar. Todos los temas de la voz siempre es un tema, en general al 90% de las personas no les gusta escucharse, ahora con WhatsApp y Telegram es todo un desafío esto de escuchar los propios audios, hay gente que lo hace y no. ¿Hay alguien que sea muy fanático de entre los presentes de su propia voz y que les guste escuchar los audios cuando los mandan, escucharse? ¿Cuál locutor, locutora de radio? ¿Qué pasó? No hay ningún fan. Uno siempre los escucha para ver yo los escucho para ver el mensaje, para ver si era lo que quería decir, y también lo escucho para escuchar mi voz. Muy bien, Sarita. A ver, Fiordalisa, ¿qué pasa cuando te escuchás? Buenas noches, desde Hola. República Dominicana. Bienvenida. Algunos me gustan, pero la mayoría tengo una voz muy niñada. Bueno, vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Cómo colocar la voz. Hago mucha empatía, pero tengo una voz muy niñada, y en algunos sí puedo hablar bien. Bien, bueno, tranquila porque eso lo trabajamos. Hay unos videos de refuerzo donde vemos aspectos de emisión de la voz. ¿Perdón? No sé si no me... escuché. Perdón, no... medio que se corta, por eso te escuchamos con dificultad. Decía que trabajamos sobre esos aspectos que mencionas, y también tenemos subido a la plataforma material complementario en videos para que ustedes puedan aprender más técnicas, ¿sí? Así que tranquila. Y gracias por participar. Bueno, otro tema es la postura y los gestos. A veces nuestro problema es la postura, y hay personas que dicen, yo hablo con la cara, ¿no? Como que manifestamos un poco las emociones que vamos sintiendo, aunque sean adversas. Empezamos a trabajar toda lo que es la parte de la gimnasia vocal, para que, así como cuando entramos en calor, antes de hacer cualquier actividad física, es necesario calentar los músculos. Bueno, lo mismo pasa cuando estamos por hablar, entonces hay ejercicios muy simples, pero que cuando nos estamos jugando algo, cuando tenemos el protagonismo de la palabra, cuando realmente tenemos que presentar algo y sentirnos como que todo fluye, hay una entradita en calor que nos puede llegar a sumar y mucho. Entonces, bueno, ustedes también después van observando en cuanto al tema posturas, qué pasa con las manos tienen su protagonismo, a veces las podemos utilizar bien, a veces en exceso, que hagan mucho ruido, y a veces puede pasar que las manos no hablen, no aparezcan, y entonces nos está faltando un elemento, lo mismo que con el tema de la mirada. Con respecto a la vestimenta, hablamos del envase, pero no de, no sé, prendas de
precios exorbitantes, no nos referimos a ese aspecto, sino que hablamos, cuando desarrollamos el encuentro de toda parte de imagen y vestimenta, que el envase sea armónico, que esté adaptado a la situación, cómo aprender a conocer nuestro cuerpo y entonces identificar a través de distintas figuras, cómo generar siempre una armonía, ¿no? Entonces, la moda se tiene que adaptar a nosotros, no a nosotros a la moda, y para cada estilo de cuerpo existen prendas que benefician o perjudican. Entonces, vemos cómo identificar rápidamente, a partir de nuestro esquema corporal, las prendas que sí y las prendas que no. Esto nos lleva también al tema del orden, el guardarropa, hacer compras inteligentes. Estoy segura que si yo les propongo y les pregunto ahora, ¿no? Para que ustedes hagan una cuenta rápida, ¿qué porcentaje de las prendas que tienen hoy en sus cuartos, en sus dormitorios, guardadas, colgadas, en cajones, utilizan en el día a día? Alfredo, ¿cuántas camisas y prendas hay ahí que están quietas? Que ya son parte del pasado. Más de 10. Por lo menos, una cuenta rápida. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que nos vamos renovando, es importante tener este orden a la vista, las prendas que usamos y que verdaderamente con las que nos sentimos identificados en la persona que somos hoy. No hacer compra, a partir de este aprendizaje, dejamos de hacer compras por impulso, sino que decimos, bueno, hay toda una lista de prendas que son el ABC que debo tener y en función de eso hago las compras. Entonces, podemos tener 2 o 3, como una suerte de uniformes para situaciones laborales, donde sabemos que va muy bien, ese envase va muy bien con las situaciones con las que nos desarrollamos, y de esta manera después para la vida social podemos aplicar nuestro criterio, pero sabemos que siempre que estemos presentando, poniendo la cara, representando una marca, estar al frente de un proyecto, estamos de una manera correcta. ¿Y qué significa correcto en esto? Que nuestro envase no va a hacer ruido, que no le va a quitar protagonismo a todo aquello que tenemos para decir. Ese es el punto por el cual analizamos toda esta cuestión de la vestimenta y la imagen. Muchas veces por desconocimiento, por esmerarnos en estar bien presentados, podemos caer en el pecado de excedernos o en accesorios, o que una prenda sea muy llamativa, y en definitiva, el cerebro cuando está escuchando, va a priorizar siempre lo visual. Esto es científico, es todas conclusiones de estudios. Entonces, si yo le doy a los espectadores un estímulo muy fuerte visual, las posibilidades de que disminuya la atención en lo que estoy diciendo son muchas. Por lo tanto, decae el mensaje, decae la atención y el protagonismo se lo lleva una prenda, por ejemplo. A veces el ruido lo puedo hacer con un movimiento, con una desviación de mirada, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar es que analizamos. Y la presentación tiene 2 aristas. Una es cómo me presento yo. Hay muchas personas que no tienen definido cómo presentarse. Entonces, ¿cuál es ese speech de presentación? ¿Con qué etiquetas te sientes más cómodo, más cómoda? ¿Qué es lo que más representa? Como si fuera un abstract mínimo de tu CV, de tu currículum, ¿no? De tu experiencia laboral. ¿Cuáles son esas palabras claves? Si tuvieras que hacer hashtag definiendo tus áreas de expertise, ¿cuáles serían? A veces esa pregunta no está y por lo tanto cuesta sintetizar cómo nos definimos, cómo nos resumimos, cómo nos presentamos hoy. ¿No? Hay profesionales que cuando uno les dice necesito que me mandes tu presentación para presentar, ¿no? el currículum, mandan un texto muy extenso. No está mal, pero siempre les recomiendo, manden la versión breve y manden la versión extensa. Probablemente la breve sea la más efectiva, pero para llegar a esa presentación breve, previamente hay que hacerse el planteo qué es lo que me define hoy, qué es lo que más representa lo que tengo para dar o la empresa que represento. Y después está la presentación visual de la que hemos hablado, a la que le dedicamos un tiempo importante para que ustedes logren productos ágiles, simples,
¿no? Que la gente los quiera consumir y no al contrario que abrume. Y otro desafío que aparece en esta, ¿no? En esta, como les decía, grilla de autoevaluación es el tiempo. Si decimos que para el próximo ejercicio tengo 1 minuto para exponer y ocupo 3, significa que no me llevo muy bien con cumplir los tiempos estipulados. Si al próximo que es 3 me llevo 5, me lleva 5 exponer. Entonces, bueno, vemos cómo es la metodología que yo preparo cuando ensayo, mido los tiempos. Al medir los tiempos y veo que me excedo, empezamos a ver qué información es menos relevante para que verdaderamente nos quede lo prioritario y de esa manera empezar a ajustarnos a los tiempos. Por lo tanto, si nosotros participamos de reuniones donde se establece que cada representante de área tiene 15 minutos para hablar, lo cual es muchísimo, y logramos que cada persona se atenga al tiempo estipulado, la verdad que las reuniones fluyen, son productivas, y finalmente el que le toca último no corre con toda la desventaja del cansancio y a veces que no queda tiempo. Empezar a jugar con la variable tiempo para que rinda, para que sea productiva, es fantástico. Al principio cuesta este tiempo de acomodarse, y lo más difícil siempre es, bueno, ¿qué información saco? ¿Qué información dejo? ¿Cómo cuando nos vamos de viaje, qué poner en la valija y qué dejar, ¿no? Ahí no es el tiempo, sino el peso del equipaje. Bueno, acá la restricción es el tiempo estipulado, y si nos acostumbramos a trabajar de esta manera, verdaderamente las presentaciones son mucho más efectivas, sea cual sea el ámbito. Entonces, ¿qué empezamos a lograr con esta metodología? Bueno, aspectos del marketing personal. Si yo les hago la pregunta ahora, ¿cómo ustedes aparecen en las redes hoy, sabiendo que hoy cualquiera que quiere saber de nosotros nos googlea? Es pregunta para que se respondan a sí mismos, ¿no? ¿Están las fotografías correctas? ¿Está el texto correcto? ¿Hay información desactualizada que ya hoy no me suma? No tengo presencia en las redes, lo cual también habla, el silencio comunica. Tengo mi perfil en LinkedIn o LinkedIn correcto, actualizado. En general pasa que hay gente muy capaz, preparada, formada, y que descuida estos aspectos, lo cual siempre decimos, lo que no suma, resta. Para las empresas siempre es positivo que su gente, la que forma parte, tenga una correcta presencia en las redes. Y a nivel personal, cuando uno está en etapa de búsqueda, de inserción, de nuevos proyectos, de reinventarse, también es positivo. O sea, que lo miremos desde donde lo miremos. Es importante también hacer un repaso, bueno, sé que muchos de ustedes se habrán googleado, encontrarán información, muchos de ustedes quizás no. Es un elemento a tener en cuenta. Preguntar a gente cercana qué encuentran cuando nos buscan. Primero, si nos encuentran, ya ese es un paso. Y segundo, si realmente no aparece información que no tiene que ver con nuestro presente, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo marcar la diferencia? Hoy complementamos todo lo que podemos decir de manera oral con toda aquella información a la que puede acceder cualquier persona que quiera saber más sobre nosotros. Entonces empieza a ser como una mirada 360 de la comunicación. Y acá llegamos a los elementos que conforman la primera impresión, y con esto vamos a trabajar como duro en cada uno de los encuentros. Si ustedes ven acá, vemos que las palabras tienen su impacto, obviamente que son importantes, hay que utilizar variedad en el vocabulario tiene que ser profesional o técnico, o yo puedo ser un técnico que me tengo que adaptar a un público llano, básico, y por lo tanto mi esfuerzo está en hablar de manera simple. Cuando hablo con colegas, hablar a la par, cuando hablo con superiores, mostrar que realmente tengo dominio del tema. Y por eso decimos que ¿cómo influyen cuando nos ven por primera vez, cuando nos presentamos, cuando aplicamos para una beca, para una entrevista? Lo que digamos, el qué, es importante, pero el cómo marca la diferencia, ¿no? Entonces,
Hay profesionales que saben mucho de lo suyo, pero no le ponen énfasis a cómo decirlo, manejar las pausas, los silencios, hacer preguntas retóricas que incentiven a la audiencia a pensar y que no sea un monólogo. Entonces, todos esos condimentos es lo que de alguna manera vamos poniendo a través de cada encuentro en los ejercicios para que ustedes se nutran de todas esas herramientas. Y como veníamos viendo hasta ahora, hay un impacto muy fuerte que es de lo visual. Por como decíamos, el cerebro siempre prefiere lo visual antes que lo auditivo. Por lo tanto, gestos, posturas, mirada si estoy en un dispositivo conectados como ahora, para que ustedes perciban que yo les hablo, yo tengo que mirar a la cámara de mi ordenador, de mi computadora, o de mi teléfono. Pero si yo quiero mirar a una persona que interviene, obviamente desvío, pero cuando estoy transmitiendo un mensaje, miro derecho, porque si yo me dedico a mirar a las personas que aparecen, obviamente que no es la misma sensación de que me están hablando, ¿no? Como si estuviéramos en un programa de noticias, un poco la lógica es la misma, los presentadores miran a la cámara para que nosotros sintamos que nos están hablando a nosotros. Y después, de manera presencial, vemos cómo hay una suerte de paneo, donde la mirada se fija en este triángulo que se forma entre los ojos y la nariz, para que miramos a determinadas personas, pero todos se sienten observados. El truco está, el secreto está en no dejar de ver para ninguno de los laterales y el centro, y no a veces concentrarnos en 2 o 3 personas nada más, y el resto se sienta expulsado, que no los tenemos en cuenta. Entonces, bueno, trabajamos mucho el tema de la mirada correcta, para comunicar de una manera más efectiva, y como veníamos viendo, todo lo que genera una vestimenta apropiada, adecuada, o no. Vemos, bueno, algunas notas de color, como gente, no sé, multimillonaria, cabeza de grandes empresas, no sé, como Facebook, Mark Zuckerberg, o como lo fue Steve Jobs, o como lo son otros representantes, o como fue en su momento Einstein, un adelantado. Cómo elegir un estilo, un atuendo, decimos una suerte de uniforme, aunque no lo es tal, pero una vez que tenemos esta imagen de cuáles son las prendas apropiadas, cuáles son las que transmiten el mejor mensaje con respecto a lo que yo quiero comunicar de mi día a día, de lo que soy profesionalmente, del rol que desempeño en la empresa, una vez que tenemos ya definido un estilo, tener 2 o 3 equipos que representen ese estilo nos simplifica la vida, y hoy la tendencia es repetir, no importa, no está el secreto en cambiar todo el tiempo de atuendo, de prendas, de colores, etcétera, sino adaptar los colores que mejor van. Ahí hay uno de los libros que van a recibir donde está bien explicado cómo identificar según mi tipo de color de cabello, de piel, de ojos, de alguna manera por dónde voy, si por los colores cálidos, por los colores fríos, y en función de eso armar mi guardarropa y tenerlo presente. Hay colores que se perciben súper bien cuando los vestimos, y hay colores que están fuera de frecuencia. Entonces, bueno, empezar a tener en cuenta todos esos detalles tiene que ver con los elementos de la primera impresión, esto que generamos cuando nos ven en acción. Y vamos a ver, por supuesto, como decíamos recién, distintos escenarios en los que podemos. Hoy sabemos que expongamos donde expongamos, la posibilidad de que nos graben, que eso se viralice, es mucho. Entonces, bueno, cómo ser bien correctos y estructurar para que nuestro speech sea acotado, para que sea efectivo. Tenemos este formato que estamos utilizando ahora, donde ahí mismo podemos ver recreado que hay distintas maneras, ¿no? Las miradas, todo se transmite, todo se ve, vamos a ver el alcance que tienen las cámaras, qué detalles tener en cuenta a la hora de la conexión, de esto de la escenografía, el tema de la luz, el tema de las posturas, para que sea lo más efectivo y que a veces por desconocimiento no se tiene en cuenta. Si yo les pregunto ahora a cada uno de ustedes, ¿en qué posición tienen sus pies? No es para que me respondan, ¿no? Pero ¿están bien plantados, apoyados en el suelo, o están
de cualquier forma, ¿sí? Ahí María Francisca López, que me haces como así, ¿cómo están esos piecitos mientras estás escuchando? ¿Bien? Perfecto, Cruzados sí, también. apoyado. Bien. Bien, porque eso de tener bien apoyados, los pies bien apoyados en la tierra sirve para la vida, pero cuando estamos exponiendo en una situación virtual, es la señal que mandamos desde nuestra tierra firme, de nuestro apoyo, al cerebro de que estamos en una actitud, ¿no?, de exposición y demás. Entonces ya el solo hecho de apoyar de manera firme genera un efecto en nuestra postura, y esa postura le dice al cerebro que estoy en alerta, que no puedo bajar la guardia, que tengo que estar atento, y cambia completamente el estilo de la exposición. En cambio, si yo estoy como con los pies en cualquier forma, eso se impacta en la postura, eso tiene un impacto también en lo que se ve, en el mensaje que transmito, y por lo tanto pierde fuerza el mensaje. Así que bueno, vamos a ir viendo todos esos aspectos para que ustedes los tengan en cuenta. Hoy existe mucho el formato híbrido, ¿no? Cambió el mundo, cambiaron las costumbres, también vamos a ver detalles a tener en cuenta cuando tenemos que convivir, sobre todo exponer en formatos híbridos, que bueno, como decíamos, es algo que llegó para quedarse. Y por supuesto, en todos los encuentros vamos a ir develando, descubriendo secretos que tienen que ver con una buena presentación, con el espíritu que hemos planteado. Hay un aspecto que tiene que ver con el vocabulario que utilizamos, y sobre eso trabajamos. Hay las palabras, el qué decimos, cómo ajustar nuestro speech, nuestro contenido, nuestra charla, nuestra presentación, nuestra venta, nuestra entrevista laboral, todo aquello que tiene que ver con describirnos y de alguna manera graficar, siempre en línea con la estrategia, lo que queremos comunicar, ¿no? Podemos tener muchos formatos de speech según el objetivo y el público al que nos dirigimos. Luego, toda la parte vocal, donde cada uno detecta cuál es su debilidad, o ya lo sabe, y tenemos distintas herramientas para trabajar, y finalmente toda la parte visual, como les decía al comienzo, alternativas de plataforma. Hoy tenemos plataformas muy intuitivas para hacer material, no solo el tradicional PowerPoint, podemos trabajar con Canvas, podemos trabajar con Powtoon y hacer animaciones desde nuestra casa, ¿no? Poniendo apenas un poco de voluntad podemos hacer piezas muy llamativas que marquen la diferencia, que permitan que nos posicionemos con nuestro tema. Y simplemente es cuestión de hacer este trabajo, que es el más estratégico, de tener claro lo que queremos comunicar, definir cuál es la cantidad de información que vamos a transmitir en función del tiempo, que el vocabulario sea el adecuado, que el envase no haga ruido, y finalmente esta práctica para que cuando salga a la luz sea algo integral que nos defina como profesionales, como personas que vamos detrás de un objetivo. Entonces, de alguna manera, este es el resumen, la presentación. Quiero saber si hay preguntas, dudas, cuestiones que por ahí no he especificado, o algo que dije y que de repente no quedó claro. ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta si fui clara con mi mensaje? A ver, ¿quién va a hablar? Bueno, ya sabemos que Sarita no estaría teniendo un problema con esto de hablar en público. Es que yo ya le dije, yo estuve tanto tiempo como que amarrada que ya me solté y me liberé. Qué vergüenza. No, está muy bien, está muy bien. No, pero me viene bien tu feedback, saber si algo de lo que expresé, bueno, ya van a recibir esto que Yo, tú me preguntabas, que era la grilla de evaluación, estos sí, ítems donde ustedes van poniendo puntuación, básicamente, pero lo van a tener disponible en la plataforma, así que con eso no van a tener ningún problema. solo Cuéntame. tenía como un comentario Sí. de temas que he investigado o que he leído respecto al ser, ¿verdad? Al ser, yo, el ser. Como que existen muchas reglas
sí es cierto que hay muchos aspectos y puntos que nos ayudan a mejorar cómo comunicarnos, la vestimenta, además, pero es curioso cómo también muchas personas, y también lo vemos en este tipo de personas muy, muy famosas ya ahora en las redes, ¿verdad? Todos los famosos, los famositicos globales que ya conocemos, que por ejemplo, bueno, ya con que sales con el jeans y con la camisa gris oscuro, ya eso es suficiente, no necesita nada más que para presentarse. Entonces, pues yo pienso sí que definitivamente hay que buscar muy, muy en función de lo que vamos a presentar, de la audiencia y cuándo lo vamos a hacer, pero sin dejar de ser nosotros. O sea, yo no quiero dejar de ser, por ejemplo, me gusta ser muy fresca, muy práctica, me refiero como al vestir, ¿verdad? Me gusta ser como práctica, como fresca, porque estoy en la etapa de calores, entonces no soporto como cuando era más jovencita que andaba mucho estos sacos bien estilizados y bien Carolina Herrera y qué sé yo, esos portes. Ahora soy una mujer que me encanta la practicidad. Entonces, creo que las reglas son importantes porque nos dan una guía, pero sí pienso que tampoco nos tenemos como que, en caso de mi mente, ya no me encasillo, sino que sí tomo en cuenta los aspectos que me funcionan. Ese es mi Pues, comentario. sí. Desde ese lugar es que hacemos los aportes para que cada uno pueda hacer ese análisis, pero sabiendo que, bueno, qué cosas hacen ruido, qué cosas puedo dejar, qué accesorios suman, qué accesorios restan, y simplemente se trata de eso, ¿no? Como esta etapa está en la vida, de simplificar y nunca, nunca alejarnos de lo que es nuestra esencia, nuestra identidad, sino todo lo contrario, reforzarla, que se identifique mucho más cuál es nuestra impronta, nuestra manera de comunicar. Entonces, bueno, vamos a ver que por ahí, no sé, por no haberle prestado atención al tema del envase, puede estar como recargado y hacer ese ruido. Lo que más nos importa en esto es que cada uno pueda analizar si hay algo visual que hace mucho ruido y le resta fuerza a lo que quiero transmitir. Desde ese lugar es que también aportamos herramientas para que cada uno también interprete, revise, si quiere, esta cuestión de la armonía a la hora de vestir, las prendas adecuadas que más favorecen, que estilicen, pero siempre desde el lugar de lo armónico, ¿no? Simplemente eso. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado por ahí? No he leído. A ver, sí. Doña María Francisca, adelante. Marisol, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mi pregunta en realidad es como básica y es un poco la duda de si la virtualidad nos permite hacer todas estas correcciones de nuestro formato personal. Sí. ¿Soy clara con la pregunta? O sea, si logramos 100%, si bien entiendo que con esta grilla se basa también en un proceso muy, muy de autoconocimiento y de avance individual, ¿cómo vamos a poder hacer el mix de las dos situaciones? Sí, de las dos situaciones, vos decís como cuando aplicás en lo presencial y cuando te expresás en lo virtual. Exacto, sí. Bueno, Sí. sí, en realidad con los ejercicios que hacemos son como disparadores para poder trabajar cada uno de los aspectos que impactan toda vez que hablamos, podemos decir que hablamos en público, pero toda vez que hablamos, con respecto a lo que veíamos recién, ¿no? Esta cuestión de, acá se resume todo lo que impacta toda vez que hablamos, no importa a través de qué formato. A ver, si sabemos que si hablamos por teléfono, la parte visual no está, con más razón la voz tiene que transmitir nuestro estado de ánimo, nuestro mensaje de una manera clara, etc. Pero sí es real que en la medida que ustedes de un encuentro para el otro ponen en práctica cualquier ejercicio disparador que damos, a veces es contar una anécdota personal, a veces trabajan en equipo y extraen parte del contenido de un libro y se ponen de acuerdo y van haciendo la presentación visual. Entonces lo que van adquiriendo es como esa suerte de checklist de lo que hay que tener en cuenta. Entonces si vos con la grabación del ejercicio detectás que, por ejemplo,
tu presentación, tu pronunciación no es la correcta. Ahí salta la alarma de decir, bueno, vamos con los ejercicios para que ya la próxima vez a Francisca se escuche bien cada una de las palabras que pronuncia. Ese pasa a ser tu desafío. Y entonces también traes ejemplos al espacio de tu vida cotidiana. Vos decís, bueno, no sé cómo pararme y cómo moverme corporalmente cuando estoy hablando frente a un equipo. Y bueno, y vamos viendo las distintas alternativas, también tenés la posibilidad de, si lo estás haciendo, ponerlo en práctica, pero sí es real que la virtualidad nos permite esto de ir haciendo las correcciones. Es muy interesante cuando cada uno expone, porque bueno, tenemos la posibilidad de verlo, ¿no?, en primera plana, que aparezca, entonces se pueden observar todos los aspectos de emisión de la voz, lo corporal, la mirada. Hay personas a las que les cuesta más, por ejemplo, dominar esto de la mirada, hay personas a las que les cuesta asumir esto de participar y dar su opinión, también lo trabajamos. Hay personas que su gran desafío, como lo hemos visto con Sarita, es decir, bueno, me encantaría hablar todo el tiempo, pero mi desafío es ajustarme. Entonces ella ya, después de este primer encuentro, ya tiene, ¿no?, en su retina, ya tiene un registro de cosas que tiene que aplicar en el día a día. Así que respondiendo a tu pregunta, no hay ninguna restricción. Bueno, llevamos más de, 2 años de pandemia y creo que es ahora, y las presentaciones efectivas para equipos de empresa, no hubo otra alternativa que hacerlo a través de este medio, y verdaderamente funciona, y cuando se aplica en el día a día las reglas y las herramientas que vamos desarrollando, ahí se ve, digamos, un poco el fruto. Así que bueno, tranquila en ese aspecto, porque en estos 2 años de virtualidad tenemos kilómetros recorridos con eso, y sí. Así que bueno. No sé si alguien más, alguna pregunta, alguna duda. No sé, Hernán, si nos queda alguna instancia, si estás por ahí. Sí, Marisol, acá estoy. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Acá a través del chat, bueno, muchos comentarios agradeciendo, lo mismo que a través del chat de YouTube. Así que bueno, les agradecemos a todos los participantes, a todos los alumnos que ya están inscritos en el programa, y les recordamos que el próximo jueves ya sí estaremos con el primer encuentro oficial dentro del diplomado, donde se comenzarán a desarrollar todos estos contenidos que hemos visto el día de hoy. Bueno, quedo a entera disposición de cada uno de ustedes, y a través de, tienen acceso a mis datos, así que dudas que surjan, algo puntual, algo que no plantearon a través del espacio, pero que de alguna manera quieren precisar, a total disposición. Y bueno, leo ahí todos los comentarios, así que bueno, mi agradecimiento a ustedes por estar, gracias a todos los que se están expresando, muchas gracias por formar parte de este primer encuentro, a todos, una alegría haber tenido este contacto, y bueno, nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere. Súper, muchas gracias. Que tengan muy buenas noches todos. Hasta pronto. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, que estén muy bien. Igual, a todos, muchas gracias. Gracias a Buenas todos. noches. Feliz noche. Adiós. Hasta Gracias. luego. Gracias, feliz noche.